Manuela Castaneira, muy buenos días. Aquí Alejandro Gomel y todo el equipo de Modo Fontevecchia te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro, equipo? Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado, por esta comunicación. Gracias por la presentación. También, efectivamente, de ahí vengo. Y acá también les doy un saludo desde Mar del Plata, que acabo de llegar. Efectivamente, como vos decías, se lanza la campaña con todo. Y si bien cotidianamente como militante de izquierda, acompañando en todas las luchas sociales, es una costumbre para mí ya, es parte de mi día a día, estar en muchos lugares, acá en la campaña se intensifica, así que estoy muy contenta y voy a tener muchas actividades durante la jornada. ¿Cómo están viendo justamente estas elecciones? Han participado ya, por supuesto, de las últimas y con esta particularidad, ¿no? Con unas PASO en Juntos por el Cambio que van a ser muy competitivas. De hecho, está absolutamente abierto el panorama. Con un candidato del oficialismo que es el ministro de Economía, que es Sergio Massa. Con una izquierda, la verdad, otra vez está por un lado Manuela Castaneira y por el otro lado el FIT Unidad. Creo que lo hablamos cada 2 años o cada 4 años esto. Sí, bueno, en primer lugar, en cómo veo las elecciones, creo que una elección histórica, me parece que define varias cuestiones en la Argentina, una elección histórica porque el país está atravesando una crisis muy profunda en lo económico, en lo social y en lo político también, porque ahí mencionabas las dos primeras listas, Juntos por el Cambio y el ex Unión por Todes, ahora Unión por la Patria, partidos que han fracasado, partidos tradicionales que vienen de gobernar, y el macrismo, que se fue expulsado del gobierno por tomar medidas antipopulares, y Unión por la Patria, que prometió mucho, hizo poco, y además con Massa candidato, que es un conservador y significa el alejamiento de Unión por la Patria al progresismo, un perfil que el kirchnerismo venía teniendo y que con esta candidatura, por más que digan un montón de palabras, el candidato es Massa, que Massa es un tipo, viste, yo digo, Massa lo que te da te quita, habla con la derecha, resuelve con el FMI, con los empresarios, se hace a veces el que es de izquierda, pero en general viene siendo el ministro de Economía de un gobierno que tiene más del 100% de inflación, que ha hecho un ajuste inflacionario brutal y que ha hundido y destruido el salario y consagrado la precariedad laboral. Entonces, bueno, y ahí está Juan Grabois también, ¿no? Sí, yo creo que la candidatura de Grabois es una colectora de masa, literalmente una maniobra que han hecho para engañar justamente al público progresista, esa ruptura de perfil que ellos han hecho, y lo han puesto a Grabois, que comparte, o sea, votarlo a Grabois es votarle los intendentes, los diputados y la lista entera a Massa. Entonces, no significa una lista progresista diferente y mucho que menos de izquierda. Además que a mí, vos decías, me presentaba como feminista, efectivamente, a mí me preocupa mucho. Grabois es un personaje que está en contra de la legalización del aborto, lo estuvo siempre, y en este momento argentino, pero a nivel mundial hay una discusión de la ultraderecha que se ensaña en particular con la misoginia, con los derechos de las mujeres y LGBT, y si vienen los ataques a la legalización del aborto, como vimos en Estados Unidos, ¿de qué lado se va a poner Grabois? Entonces, ahí menos todavía confianza me genera esa, entre comillas, interna, que en realidad es un operativo de engaño y para contener fuga de votos hacia la izquierda. Y ahí efectivamente sí creo que hay que tener cuidado con las maniobras. Yo creo que además con un debate que está muy girado hacia la derecha, es muy importante. Para mí nuestro rol tiene que ser girar el debate hacia la izquierda. Y en ese sentido tengo mucha preocupación porque veo que en la Argentina hay dos fenómenos nuevos a nivel laboral, y uno tiene que ver con que hay trabajadores pobres, trabajadores conveniados debajo de la línea de pobreza, y el otro nuevo fenómeno, el del multiempleo, que tenés que trabajar 25 horas al día para llegar a fin de mes. Que cualquiera que nos esté escuchando, tal vez incluso en esa mesa, tal vez los que están detrás de las cámaras lo saben. Todos lo sabemos acá, sí. Todos lo sabemos, todos los que están ahí lo saben. Tener Ahora, 2, 3, 4 empleos para sostener tu nivel de vida, para llevar a fin de mes. Y bueno, y ahí por eso nosotros proponemos el salario mínimo vital y móvil que parta de los 500.000 pesos, y estoy recorriendo el país con esa propuesta. Ahora, vos lo decías, ¿no? Recién, esto de, notás un giro a la derecha, un corrimiento de la discusión hacia la derecha, ¿no?
¿Por qué se da? Uno dice, bueno, no es un fenómeno argentino, sino que está dando en todo el mundo. Digo, ¿por qué ese corrimiento hacia la derecha aquí en Argentina? Sí, es súper interesante tu pregunta y creo que nos tiene que llevar a la reflexión. Creo que a nivel mundial lo que está pasando más bien no es solo un crecimiento de la derecha o el giro a la derecha, sino el fenómeno de la polarización. Crecen también los dos polos. Creo que hay una profunda crisis del sistema, que hay una crisis a nivel, efectivamente, del capitalismo, por las dificultades para satisfacer cuestiones de lo más elementales, como es el empleo, como es la vivienda, que ha generado una conmoción y desbordes por derecha, pero por izquierda también, porque tenés las revueltas en Francia, tenés movilizaciones populares, pasó en Latinoamérica, manotazos por derecha que luego se tiran abajo como fue en Bolivia. Acá en la Argentina también pasa, porque a pesar de que Cristina diga el capitalismo es un sistema eficiente, lo que está pasando es que no es eficiente si las personas no pueden, no te digo vivir de los lujos, sino tener un empleo estable, ser trabajador conveniado y llegar a fin de mes, poder resolver tu problema de la vivienda, ya sea alquilando o comprando. Son todas cosas que son dramas hoy en día. Poder estudiar, que es un drama hoy en día. Acceder a la salud, no tenés un turno, es un drama hoy en día. Bueno, toda esa crisis genera este tipo de respuestas. El debate por derecha es para capitalizarlo en un sentido. Yo creo que en Argentina se agrega algo más, que crece el discurso por derecha por el fracaso del oficialismo, por el fracaso de lo que se decía progresista, por el fracaso de Alberto, de Massa y de Cristina, que han frustrado a la sociedad porque no han satisfecho las necesidades de los trabajadores y de las mayorías sociales, y encima les dicen que son progresistas o que son de izquierda. Bueno, y ese malestar está siendo capitalizado por un discurso de odio, de resentimiento y de represión, que ahí me preocupa mucho esta novedad en la campaña, que antes decían era contra los trabajadores ocupados y ellos decían irónicamente lluvia de palas. Ahora lo que están diciendo es lluvia de balas, peor, más político, más reaccionario. Y lo veo con mucha preocupación y tiene responsabilidad este gobierno en eso. Entonces crece la derecha por los fracasos del gobierno y ahí nosotros como izquierda creo que tenemos una enorme responsabilidad de que todo eso que está sucediendo no se lo capitalice el voto bronca, el voto enojo, sino la construcción de una alternativa, demostrar que se puede salir de la inflación, que se puede salir de la crisis, que se puede salir de la precariedad, que se puede salir de las dificultades de fondo que hay en la Argentina, que hay que dar ese debate, pero por izquierda, de una manera anticapitalista, o resolviendo, por ejemplo, dramas como el del salario, que hoy hay un discurso que dice que los grandes problemas de la Argentina son subproducto de los derechos laborales, y eso me parece un escándalo. Yo quiero salario mínimo de 500.000. Sí. No, lo sumamos aquí en la mesa, está Fernando Meaños también con una consulta para vos. ¿Qué tal, Hola, Manuela? Buen día. Buen día. Me gustaría arrancar justamente por ese punto. ¿Cómo compatibilizarías bajar la inflación con imponer un salario mínimo de 500.000 pesos, que supongo que también sería para el Estado? ¿De dónde sacaría el Estado para sus millones de empleados a nivel nacional, provincial y municipal fondos para pagar 500.000 pesos de salario básico? ¿Eso no te parece que haría explotar la inflación, que eso generaría más emisión y más inflación? Te agradezco la pregunta porque nos sirve mucho para desarrollar todas las medidas. El salario mínimo de 500.000 es parte de nuestro programa de las 7 medidas anticapitalistas para salir de la crisis y está atado, está propuesta, por supuesto, a una serie de otras medidas. Así que te agradezco porque nos permite contar un poco para que no digan solo esto es un eslogan, no, bueno, es un plan. ¿De dónde salen los recursos? Porque para nosotros se tiene que implementar por decreto. En el terreno de lo privado tiene que salir de la ganancia, porque hoy en Argentina, y lo ha dicho no solo Manuela Castañeda, Council of America, se sientan, discuten los grandes representantes del establishment mundial y dijeron Argentina es un lugar de oportunidades para los negocios. Entonces hay mano de obra calificada, hay recursos naturales, hay generación de riquezas. El problema es que no está en el salario, sino que está en unas pocas manos. Las 200 empresas que en Argentina ni siquiera son argentinas, son multilatinas o multinacionales, que la fugan toda. Y eso está dicho por el INDEC.
hay un PBI, 360.000 millones de dólares fugados en este momento. Con un cuarto de eso se pagan a los 13 millones de trabajadores más o menos registrados que hay en Argentina. A nivel del Estado, nosotros creemos que en este momento, bueno, se pagaron 2.900 millones de dólares el mes pasado del FMI, no importan, derechos especiales de fondo de giro, yuanes, divisas, lo que sea, pero salieron de la Argentina, 1.000 millones a los privados, 2.400 que se van a pagar en este mes, a pesar del tiro de afloje con el FMI, pero se termina pagando porque quieren que salga de recursos propios de la Argentina. Allí hay mucho para pagar. También puede ser de medidas, por ejemplo, como 50%. En ese caso la idea sería defaultear tanto con el FMI como con los acreedores privados. Para mí no es un default, es un no pago soberano. Y te digo más. ¿Cuál sería la diferencia, Manuela? Si no pagás la deuda, entras en default, tanto con los privados como con el Fondo Monetario. Default es un no pago caótico, donde puede haber una devaluación descomunal y descontrolado, donde también hay fuga de divisas. Cuando vos haces un no pago soberano, haces ciertos controles, por ejemplo, como que no fuguen las divisas y los recursos del país queden aquí dentro para la inversión y vos puedas reinvertir con otros sectores, a diferencia de un default que sí te aísla del mundo, pero un no pago soberano te puede permitir incluso hacer negocios con los países y en los términos que vos quieras. Y no lo digo solo yo, también, por ejemplo, el presidente de Egipto, que es de ultraderecha, que es el segundo país que tiene, con el cual la cartera privada tiene deuda comprada del FMI, Argentina es el primero, Egipto es el segundo, dijo, si me presionan mucho no vamos a pagar. Es una discusión común a nivel mundial esta. Pero sacando el FMI, incluso, por ejemplo, el Estado podría tenerlo de 50% de retenciones al agro y a la minería, que ahora se inauguró el gasoducto, y con esos recursos pagarlo. Y a los pequeños sectores también, por ejemplo, que se generó la semana pasada mucho debate con lo que yo dije en relación a las falsas pymes, es decir, a medianas empresas que tienen muchísimo dinero y fugan las divisas, eso a los que sean realmente pequeños comercios, microempresas y demás, podría hacerse también con subsidios del Estado, que hoy en día está todo subsidiado por el Estado. Las grandes empresas, las multinacionales en su cuenta de la luz y demás. Entonces, en realidad es un plan de repensar la estructura tributaria de la Argentina, donde los que más tienen menos ponen y los que menos tienen, por ejemplo, a través del IVA más ponen. Son todas medidas de redistribución de recursos que existen en la Argentina, que se tienen que generar de manera diferente y además tampoco creo que generaría la inflación el salario. Uno de los principales problemas de la inflación en la Argentina es la falta de divisas. En general hay un discurso que la inflación está vinculada a la paritaria y al salario. Por eso yo vengo diciendo, estamos en la campaña del reino del revés, donde la crisis supuestamente la tienen la culpa de los derechos laborales y la paritaria. Bueno, acá el problema de la inflación es la falta de divisa y se la fugan todas. Entonces, en realidad hay una responsabilidad empresaria. Si ponemos el salario de 500.000, también es una medida de soberanía, porque en vez de fugarla, va el salario, queda en el mercado interno, repercute de manera directa sobre la economía y ponemos un control de precios a las 20 multinacionales que controlan los alimentos en la Argentina y las 6 cadenas las 6 cadenas supermercadistas bajo apercibimiento penal. Porque me parece que hay que dar una responsabilidad y hay que atribuir la responsabilidad a los que especulan con el hambre y la miseria en Argentina. La vamos a seguir, por supuesto, la campaña recién empieza, pero aquí nos están por matar porque estamos atrasadísimos. Manuela Castañeira... que no muera nadie por el debate, por favor. No, de ninguna manera. Ya la vamos a seguir, porque siempre estamos, por supuesto, atentos a lo que están proponiendo. Te despedimos bien. Muchas gracias. Con Eruca Sativa, seguramente te gusta. Te cuento una cosita más, somos la lista 13 a nivel nacional y queremos renovar a la izquierda.